pasando ya con el tema de actualidad, después de la avalancha, de la tormenta política que vivió el Perú hace unos meses, ¿en qué contexto nos encontramos actualmente? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, hay un contexto, digamos, que los periodistas, digamos, usan como muletilla, pero que para sintetizar hablan pues de la tensa calma, ¿no? Sí, es una contradicción, pero que es válido para comentar el momento, ¿no? Hay una calma tensa, no hay una, digamos, tensión que todavía está, digamos, amainada por el hecho de que estamos previos a un proceso de elecciones que nos va a permitir, digamos, cómo políticamente va a ir el Perú después de esta tormenta política que indicas, en adelante, ¿no? Tormenta política que, dicho sea de paso, quisiera comentar, Esa es la más tranquila. Digamos, bueno, dentro de América Latina un poco la más tranquila, pero que tiene que ver con un hecho fundamental, que fue, digamos, la última jugada en el ajedrez político del presidente Vizcarra, que como arma de último momento utilizó como mecanismo, ¿no? El cierre del Congreso, ¿no? Y estamos, digamos, debido a ese hecho político, se cerró el Congreso, se convocó a nuevas elecciones, digamos que las tensiones políticas y lo convulso socialmente que está el país, digamos, se han amansado las aguas en ese sentido, ¿no? Sí. Yo con lo de tranquilo, dentro del mismo Perú me refería a Perú haya tenido golpes ya anteriormente. Ya. Velasco, ¿no? Claro. Ha tenido 8 golpes de Estado. El Perú ha tenido varios golpes de Estado, bueno, el último de Fujimori, que fue un autogolpe, y el anterior, que fue de Velasco, ¿no? Gobierno revolucionario de la... Ya, que claro, cada uno, siento que a comparación de lo que se ha vivido ahora, ha sido más tranquilo a esos golpes de Estado. Claro. Bueno, es que lo que pasa es que no hemos tenido un golpe de Estado, lo que hemos tenido es un cierre institucional que está contemplado en la Constitución del Congreso. Obviamente los partidarios opuestos, ¿no? Los que están en contra, digamos los que salieron perdiendo con el cierre del Congreso, obviamente era el partido fujimorista, ¿no? Un partido que precisamente hace casi 30 años, que era el mayor del Congreso y que hace casi 30 años hizo un golpe de Estado al país, ¿no? Eso fue un golpe de Estado con salida de tanquetas, con las Fuerzas Armadas en las calles, con, digamos, sí, copamiento de todo, de los medios, ¿no? En fin, eso sí fue un golpe de Estado tal como se conoce, ¿no? Y precisamente a este partido, que hizo este golpe de Estado, se le devolvió, la historia siempre vuelve en este país, en América Latina la historia siempre se repite, siempre vuelve. Y lo que sucedió fue que utilizando un mecanismo democrático, ¿no? Que involucra la disolución del Congreso, y convocación a nuevas elecciones dentro del orden regulado por el Congreso, obviamente esto último no califica como golpe de Estado, los constitucionalistas han hablado y obviamente han expresado que sí, seguimos dentro del cauce democrático. La disolución tuvo como efecto, digamos, bajar el volumen de la tensión, a la convulsión social, digamos, a todo lo conflictuado que estaba el país socialmente hasta ese momento, ¿no? Con el Congreso actual. Entonces, claro, en una historia de los golpes de Estado, digamos, esto no califica, obviamente si tienes razón, digamos, fue una, digamos, ha sido, digamos, después de los dos golpes de Estado de Velasco y el de Fujimori, ha sido el hecho político más fuerte seguido de esos dos golpes que ha marcado la pauta del Perú en los últimos 50 años, ¿no? Sí. Y en la actualidad, como población, hay un estudio de CELAC que indica que el 43.6% de peruanos piensa que atravesamos una crisis política a raíz de la disolución del Congreso. Bueno, este tema de las encuestas y de las cifras siempre
siempre, digamos, hay que verlas bien en el sentido de qué variables, qué tipo de preguntas, digamos, ¿Qué error hay qué margen de error, cuál fue, digamos, la consultora que hizo. Yo la verdad creo que la mitad, que casi la mitad del país piense eso, no me parece, porque el país está enteramente bien, incluso digamos para los que defienden el modelo y que son los primeros, porque son los dueños de los medios, ¿no? Que dicen que un país está mal debido a un conflicto, a una política equivocada, son las grandes empresas que a su vez manejan los grandes medios de comunicación, ¿no? Y las grandes empresas están bien, porque el modelo, digamos, económico no ha variado, es más, ha mejorado, la bolsa de valores ha subido varios puntos en la bolsa de Lima, digamos, se respira confianza, digamos, digamos, dentro de los grandes empresarios capitalistas peruanos, y en general yo creo que habría que ver esas cifras con mayor cautela y probablemente, digamos, que no necesariamente puede ser cierto. Claro. Porque en el 92 hubo un porcentaje grande del 80-90% que apoyó el golpe. Sí, 85, ¿no? No, eso es diferente, ¿no? Bueno, los golpes de Estado siempre son, digamos, tienen gran acogida por parte de la población, ¿no? Porque obviamente, básicamente la política es un punto, digamos, donde la política se aproxima mucho a la religión, ¿no? En el sentido de que cada cambio, la llegada de un nuevo salvador, entre comillas, uno, digamos, ¿no?, apoyado por el pueblo, va a salvar el país, ¿no? Pasó con Velasco, pasó con Fujimori, ¿no? El hombre que va a salvar el país, ¿no? En un país, digamos, donde la religiosidad que está fuertemente arraigada, tanto la católica como en sus distintas variantes, la evangélica, la propia cosmovisión andina, ¿no? Con sus distintas expresiones culturales, siempre asumen que evidentemente la salvación es exterior a uno, ¿no? Y no está dentro de uno, ¿no? Digamos, como debería ser. Entonces, en ese sentido, la política también funciona así, ¿no? La política exterior, como un factor exterior, nos va a salvar como país. Entonces, cuando viene un cambio, un golpe de Estado, ahí viene este tema, ¿no? De que la gran mayoría, pues, nos van a salvar, pues, ¿no? O sea, tú no puedes trabajar, porque de pronto el Señor de los Milagros te va a hacer el milagro, te vas a ganar la tinca, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Un país fuertemente arraigado mentalmente, ¿no? De política y religión y los mesianismos y los, digamos, líderes políticos van muy de la mano, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el tema, ¿no? De la gran mayoría de acogida que tiene la acogida, el tema de los dictadores y el tema de los golpes de Estado. Y regresando un poco a la actualidad, ¿aún existe la idea de izquierda o derecha? O sea, ¿eres de izquierda o eres de derecha? Una izquierda muy marcada. Ah, no, claro, eso sí, bueno, aunque el ejemplo chileno hoy en día nos, digamos, bueno, educacionalmente Chile nos lleva varios años de ventaja. Digamos, Chile es un país muy político, tan es así que Chile, cuando políticamente se expresa no la gente que va a la calle, sino se expresa un artista en el Grammy, se expresa la selección de fútbol, se expresa un campeón de judo, se expresa, ¿no?, en manifestaciones públicas, mediáticas, ¿no?, que demuestran la gran unidad de la sociedad chilena a la hora que, ¿no? En el caso peruano no, digamos, en el caso peruano los que salen son los que salen a protestar, que es la masa universitaria, ¿no?, y con operadores de izquierda que llenan la Plaza San Martín en el mejor de los casos, ¿no? Pero otros actores de la gran sociedad peruana no se involucran en el tema político, salvo si afectan sus intereses, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? En cuanto a lo que si hay izquierda o derecha, obviamente sí está marcado eso, porque
digamos, tiene que ver un poco con el nivel educacional del país, ¿no? Y el nivel educacional del país, o sea, hablo a nivel, digamos, de porcentajes, ¿no? Mayoritariamente, obviamente, y los medios también reducen la discusión a este tema, ¿no? Si eres fujimorista o eres castrochavista, y hacen ver que uno es derecha y otro es izquierda, ¿no? Cuando alguien, digamos, educadamente, medianamente educado, te hace saber que ser de derecha no es ser fujimorista, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y ser izquierdista no significa ser castrista o chavista, ¿no? También todo lo contrario, ¿no? Ambos digamos, actores políticos no reflejan lo que en su sentido significa la derecha o la izquierda, ¿no? La discusión política es en ese sentido bastante, digamos, hay que decirlo, bastante chata, ¿no? Por un tema que tiene que ver con cultura cívica, cultura educacional, cultura ciudadana, ¿no? Sí. Entonces el problema va por un tema de si eres uno te pones al otro, o si de un lado estás bien o estás mal. Yo te lo digo por fuera, ¿no? Sino que obviamente dentro del juego político, dentro de una discusión bastante baja, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo así, derecha, izquierda, ¿no? O sea, se manejan bajo esos conceptos equivocados, ¿no? Pero hay una masa, digamos, muy menor que digamos, que tiene acceso a la educación, tanto pública como privada, ¿no? Digamos, que son, digamos, de los cuales tienes que deducir quiénes, digamos, están involucrados, quiénes leen, quiénes tienen un acceso de valores, ¿no? Digamos, tanto familiares como educacionales, la discusión no va por ese lado, ¿no? Esta gente no quiere ser ni derecha ni izquierda, esta es una gente de centro, ¿no? Es una gente que de pronto busca, digamos, ubicarse, no se ubican. Por eso que no es gratuito que haya gente, partidos políticos que hayan captado un poco esta sensibilidad de esta nueva población joven que en esas nuevas elecciones va a votar, y digamos existan partidos como el Partido Morado, ¿no? Digamos que no se sabe qué es, ¿no? Solo se sabe que es morado, ¿no? Ni derecha ni izquierda, digamos, hay un intermedio, digamos, que todavía no está bien definido, pero que, digamos, hay un intermedio tradicional que es la Acción Popular, ¿no? Hay un intermedio, una clase central, intermedia, digamos, que apuesta más a los jóvenes, digamos, con un lenguaje bastante llano, ¿no? Que ni siquiera tiene un nombre, sino un color morado, ¿no? Entonces, digamos, hay un gran margen, digamos, que está creciendo, que está fuera de estos dos polos, ¿no? De derecha e izquierda. Así que la cosa está interesante. Tan es así que hoy en día nadie puntea. Y en todo caso el candidato que en la proyección puntea en las encuestas y que no tiene partido es Salvador Solar, que digamos no se ubica ni en el lado fujimorista ni en el lado izquierdista, está en el centro, ¿no? Y digamos, esa es un poco la foto actual del país, ¿no? Ahorita nos estamos dirigiendo hacia un centro, hacia un consenso de fuerzas, digamos, porque tanto la derecha como la izquierda, entre comillas, representados por estos partidos, tienen actores políticos que están, digamos, como se dice, quemados, ¿no? Sí. Y viendo el tema de educación cívica en el país, ¿qué representamos nosotros? Porque al final nosotros escogemos lo que nos gobiernan. Bueno, el sistema político que no, fundamentalmente lo que representamos tiene que ver a nivel de que no hay una educación cívica. Nuestros estándares de educación, de nivel educacional, tanto cívico como social, como académica, políticamente, son muy bajos, ¿no? O sea, una prueba palpable es la prueba de lectura PISA, que nos pone en América Latina en último lugar, penúltimo, ¿no? Le ganamos a Haití nada más, por ahí ajustando, ¿no? Entonces estamos muy por debajo, ¿no? Entonces,
digamos, por eso vuelvo a lo anterior, ¿no? Digamos, se está formando una identidad política dentro, digamos, de estos nuevos vientos que soplan y que, por lo que yo veo, se están dirigiendo al centro, ¿no? Al centro político, ¿no? Sí. ¿Y qué riesgo produce ese déficit en la educación? No, el riesgo que produce es obviamente muy grave en el sentido de que tener un nivel bajo de educación ciudadana, de educación cívica, ¿no? De civismo, no nos permite, digamos, discernir y ver, digamos, y reconocer qué actores políticos son buenos y qué no. A la gran masa crítica de gente que vota, los niveles de civismo, de educación son muy bajos. Entonces hemos vivido prácticamente 30 años de cultura del tupper, donde el fujimorismo ha sido el rey y gracias a los tuppers que regalaban a la gente se votó por una clase política muy nefasta para el país en términos institucionales durante los últimos 30 años. Que eso cambie en la nueva elección, yo la verdad que lo veo muy difícil, ¿no? O sea, obviamente los hechos políticos de este último año han variado un poco las percepciones. Yo espero que para mejor, pero digamos, esto es un proceso, digamos, que va a ser un poco lento, un poco, digamos, el candidato, el elector peruano es un elector muy emotivo, muy emocional, ¿no? Y esto, digamos, manejado por los grandes medios de comunicación, no, digamos, la sensibilidad del elector peruano no tiene que ver con la razón, sino con la foto, con la instantánea del momento, con que si un candidato se come un chicharrón o le agarró los genitales al otro candidato, en fin, digamos, estas cosas, digamos, han marcado la pauta política del país a nivel de elección en los últimos 30, 50 años, ¿no? Sí. Y ahora es más distinto porque existen las redes sociales, hay todo un boom. Sí, pero digamos las redes sociales igual hay un nivel de discusión mucho más amplio, ¿no? Eso sí, eso es lo favorable de las redes sociales, ¿no? El nivel de discusión se abre, se horizontaliza, se vuelve, digamos, entre comillas, más democrático. Digo entre comillas porque obviamente el acceso al internet no es universal en el país, ¿no? Digamos, pero sí, pues, apoya, apoya, es un factor de cambio, digamos, pero yo veo que las redes todavía tienen un gran trecho por caminar en el sentido de, digamos, de ser un espacio que pueda manejar tendencias y pueda colocar, digamos, ser un actor importante en el juego político, en el escenario político nacional, ¿no? Yo creo que o sea, si bien las redes es un proceso de crecimiento exponencial, todavía estamos en ese proceso, ¿no? Digamos, las redes, todavía los líderes políticos tienen acceso a cuántos likes, en el mejor de los casos 5.000, 10.000, cuando estamos hablando de una masa crítica de 11 millones de electores. Entonces, como que estas cosas no nos suman, son 1 o 2%, no dan, pero como espacio de discusión sí es muy favorable. Yo creo que y espero que sea un espacio que tenga mayor crecimiento, no digamos, de escuchar las diversas opiniones que digamos, mejoren y amalgamen un mejor escenario político nacional, ¿no? Ahora la siguiente pregunta que seguía en la pauta viene a raíz de un profesor que yo tuve el siglo pasado de Historia del Perú, Ya. que tenía ideas muy marcadas y Ya. una de ellas era de que al peruano le gusta ser gobernado y el voto conservador peruano es una mano dura, alguien que no tenga miedo a hacer ciertas acciones. Entonces el peruano busca una dictadura inconscientemente
Bien, ah, nuevamente, ¿no? Vamos al tema al tema de volumen, ¿no? Obviamente cuando hablo de volumen, yo te estoy hablando de un volumen mayoritario de 51%, ¿no? O 50.2%, que fue con lo que ganó PPK a Keiko Fujimori, ¿no? Digamos, ese escenario está cambiando, de que al peruano le gusta ser gobernado, ¿no? Si le gustara ser gobernado, Keiko hubiese ganado tranquilamente las elecciones y la mano dura, y no es tan así. Es un escenario, digamos, equilibrado actualmente, ¿no? De 50-50, como te lo ha dado el último resultado de la última elección. Obviamente, yo espero que el peruano, o sea, porque PPK gana porque no por él mismo, sino porque en el último periodo él amalgama una serie de actores, digamos, políticos, mediáticos, sociales, que lo acompañan en la última recta de la campaña, ¿no? Incluso hasta Verónica Mendoza sale un spot pidiendo votar por PPK, ¿no? Digamos, el escenario es mucho más amplio, ¿no? El escenario está creciendo. Parece que no gratuitamente actores políticos que van al centro, ¿no? Como Julio Guzmán con el Partido Morado, ¿no? Ya no diré Barnechea por Acción Popular, aunque Acción Popular tiene un gran centro y que estuvo ahí a punto de entrar a la segunda vuelta. Acción Popular probablemente tenga un candidato de arrastre como Johnny Lescano, ¿no? Que, digamos, aglomera al Gran Sur Andino, que por lo general siempre ha sido un actor importante en la elección de los presidentes últimos, ¿no? Entonces, digamos, al Perú no le gustaba ser gobernado hasta el año 2000, ¿no? Digamos, del 2000 en adelante la sociedad peruana ha cambiado, lenta, muy lento, pero ha cambiado, digamos, en cuanto a su sensibilidad política, y el espectro político, por eso que es bastante variopinto, ¿no? Porque tú encuentras entre, por ejemplo, una Marta Chávez, cabeza de lista de Fujimori, ¿no? Y un Vladimir Cerrón, candidato de lista de, digamos, de la izquierda de Nuevo Perú, que es, digamos, la izquierda más radical, o Antauro Humala, ¿no? En el intermedio hay varios candidatos de centro que amalgaman y a los costados están, digamos, los variopintos, ¿no? Que son pues las actrices, los actores, la gente que, digamos, le da el colorido necesario para todo el espectro político, ¿no? Entonces, ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza esta idea, pues no, los conservadores asumen que tienen fuerza, pero una fuerza, digamos, hace 30 años, 40 años, pero ya no tienen esa fuerza de antaño, digamos, no se puede caer en esos absolutismos tan gratuitamente, ¿no? Y durante todo este periodo de cambio que hubo en el Congreso, había una discusión con el tema de los medios, por qué medio de comunicación a nivel audiovisual estaba en lo cierto, en qué tanto polarizaban las noticias, qué tanto cambiaba. ¿Qué rol está jugando ahora los medios de comunicación? No, los medios de comunicación... Siempre han jugado un rol importante, ¿no? Los medios de comunicación incluso tienen un nombre, ¿no? Que incluso es nombre de un programa, ¿no?, de televisión, es el Cuarto Poder, ¿no? El Cuarto Poder es, digamos, está ahí, está muy presente, ¿no? Los medios de comunicación, digamos, se han multiplicado en distintas plataformas, el Twitter, el Facebook, las redes, en fin, ¿no? Entonces los medios de comunicación ya no son los actores políticos en la gran señal abierta, sino que están en distintos formatos, ¿no? Entonces obviamente es un actor preponderante, ¿no? Lo último que te decía Odebrecht era ellos manejan los medios, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, antes de conseguir al político, es manejar el medio que va a impulsar al político, ¿no? Si el medio se allana, el político probablemente sea tu próximo presidente, ¿no? Es lo que antiguamente el comercio decía, ¿no? Un titular del comercio te pone y saca presidente. Los medios de comunicación, obviamente, en un país
con bajo nivel educacional, con baja cultura cívica, con baja cultura institucional. Evidentemente los medios de comunicación copan ese vacío de poder y tienen un poder que no lo deberían tener, porque los medios de comunicación son entes privados, o sea, son negocios, y los negocios trabajan con dinero. Siempre van a buscar su Entonces, no me parece mal que busquen su beneficio. El problema de los beneficios económicos de los medios de comunicación no está en discusión. El tema que está en discusión es la ética con la que te manejas. A mí me parece bacán que manejes los titulares cuanto mejor vendas. No me parece mal. Pero que éticamente tú utilices ese poder para colocar y poner candidatos en menoscabo de la institucionalidad política, en menoscabo de, digamos, ¿no? Obviamente yo entiendo tu interés por ganar más dinero, pero tiene que haber una frontera ética entre lo que es, ¿no?, comunicar, ser un medio de comunicación para el país, y un comunicador, ¿no?, y, digamos, ser un actor que incline la balanza políticamente para favorecer tal candidato, para que gobierne tal país, para tus intereses. Entonces, hay un conflicto que hoy en día es la gran discusión en política internacional, ¿no? El papel de los medios, el papel de la ética, ¿no?, entre política y comunicación. ¿Y qué espacio está jugando el periodismo actual, que en realidad también se ha visto un cambio? Sí. Hildebrand lo decía, que para él el último suspiro del periodismo serio era Terry Spencer. Uh-huh. ¿Quiénes llevan la cabeza del periodismo? Bueno, el tema de Hildebrand es que Hildebrand, pues, le pasa lo que nos va a pasar a nosotros, a todos, ¿no? Vamos a envejecer, pues. Entonces, Hildebrand no tiene, digamos, sensibilidad necesaria para... te lo digo no por criticarlo, sino... ha sido un gran periodista. Pero este manejo de redes, formatos, medios, alguien que todavía sigue anclado al medio impreso, o sea, Hildebrand en sus 13 no tiene una plataforma virtual, no dialoga por redes, digamos, me parece bien, no me parece mal, pero digamos que él asuma que los nuevos actores en el quehacer comunicacional, sea un Henry Spencer o otro, digamos, yo entiendo el sarcasmo, ¿no?, que quiera banalizar un poco el tema el papel de los medios de comunicación, pero no es tan así, ¿no? O sea, está Spencer, pero también está Sigrid Bazán, ¿no? Por hablar de una línea política. No te hablo de que es una gran comunicadora. Te estoy hablando de actores, ¿no?, comunicacionales que, digamos, su nivel no es de chacota, pues, ¿no? No es en nivel banal, ¿no? Lo que digo es que el periodismo no se basa en alguien que estudia y se para frente a un noticiero a dar noticias, sino que va por un lado crítico, un lado de informar. ¿Y a dónde está yendo esa línea? Porque ahora las caras no buscan este lado crítico. No, pero eso tiene que ver con una sensibilidad, digamos, no de las comunicaciones ni de los contenidos, sino tiene que ver una sensibilidad, digamos, de la sociedad hoy en día, ¿no? O sea, antes tú escuchabas a músicos y ahora escuchas, no, digamos, o sea, a un programa de... claro, ¿no? Entonces, o sea, antes habían grandes disqueras y había grandes oficinas que con una computadora te producen un disco, sí, ¿no? Entonces, digamos, y donde el músico que representa ese disco es una cara bonita, que ni siquiera es necesario que cante bien, o que se exprese bien, o que no, entonces, claro, si nuestra sensibilidad musical está, digamos, que es la que moldea fundamentalmente, ¿no?, digamos, un poco en nuestro quehacer cotidiano, lo que hacemos como actividad pública, ¿no? También, digamos, obviamente eso también, digamos, se copia, se hace por un tema, digamos, digamos, que están en el mismo ámbito, ¿no?, de lo cotidiano, de nuestra vida política, digamos, también se traslada al plano político, ¿no? O sea,
nuestra sensibilidad ha cambiado, ¿no? Nuestra cosa es, digamos, más de momento, más de, digamos, etéreo, si se quiere decir. O sea, es lo que, digamos, un sociólogo como Zygmunt Bauman, ¿no?, habla del nuevo estadio de la economía y por ende de la sociedad, ¿no? Hoy en día nos habla que hoy en día vivimos tiempos líquidos, ¿no? Los tiempos líquidos forman una sociedad líquida. Básicamente lo que te quiere decir este concepto es que el líquido, ¿no?, la cualidad fundamental de un líquido es, puede estar en un pozo, puede estar en un vaso, puede estar en el mar, puede estar en la lluvia. O sea, la sociedad toma múltiples formas. No hay una sola forma estática. Somos una sociedad líquida. Y en ese gran recorrer de esta sociedad líquida, evidentemente no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a contemplar, no nos detenemos, digamos, a interiorizar o a, digamos, ¿no? O sea, tú te tienes que ponerte a razonar y a racionalizar y a pensar un poco cuando vas a votar por un candidato que va a gobernar, ¿no?, toda tu actividad política y económica, la actividad política y económica de la sociedad en la que vives por 5 años. Eso involucra, pues, no, digamos, un aspecto contemplativo, un aspecto, digamos, de pensar, un aspecto de cultura cívica, toda una serie de cosas que no va de la mano con los tiempos que corren. O sea, somos una sociedad ya no de consumo, sino de hiperconsumo. Hoy en día un cantante está de moda, mañana no, mañana están 3, 4, entonces son los tiempos banales que corren, ¿no? O sea, no es un poco que los comunicadores de hoy en día sean malos, o como dice Hildebrand, que nuestra sensibilidad ahora es Henry Spencer, no. Henry Spencer no. Un momento, ¿no? Es un tema que es mucho más grande, mucho más global. O sea, la culpa no la tiene Spencer. Spencer es el resultado de esta sociedad de hiperconsumo, que todo lo consume inmediatamente y que no recuerda qué hizo hace 3 días. Pasamos por un tema generacional. Claro, entonces es un tema, digamos, de cambio generacional que estamos viviendo, ¿no? Yo confío en que hay espacios, ¿no? Estos espacios todavía se mantienen, un espacio donde la juventud, digamos, se detiene por 4 o 5 años que dura una carrera académica, es la universidad. Entonces, si esas instituciones, el colegio, la universidad, instituciones que moldean el pensamiento de la sociedad, elevamos un poquito el nivel, yo creo que podemos mejorar las cosas, ¿no? O sea, no te va a volver un hipercapitalista, un hiperconsumista, no hay, digamos, vamos a, ¿no? Es un poco tema que tiene que ver con, digamos, con no dejarse llevar por el vértigo de la sociedad de hiperconsumo. No puedes vivir a velocidad de esas cosas, ¿no? Hay un tema, ¿no? Entonces en ese quehacer, obviamente, instituciones como la familia, como la universidad, ¿no?, digamos, calman esa marea, ese vértigo, esa velocidad con la que hoy en día el hiperconsumo te quiere llevar. Sí. Y ahora hablando de nuevo al tema que nos lleva, el próximo enero del 2020 se llevan nuevas elecciones y ya se ha visto ya que varios partidos presentan candidatos y hay propuestas, pero hay un lado que aún, bajo mi opinión, es banal, que es el tema de que personajes ajenos puedan querer postularse. Por el tema de Andrés Hurtado, que se quiere postular. Andrés Hurtado, Chibolín. Sí. Chibolín, dime Chibolín. Claro. Andrés Hurtado es un ciudadano, ¿no? Es el padre de familia, es alguien que compra pan, es alguien que paga su luz. Pero el personaje que conocemos es Chibolín. Entonces no es Andrés Hurtado. Entonces cuando Andrés Hurtado postula, no postula Andrés Hurtado y tal, con DNI y tal, ¿no? Y un trabajador de un canal más, no, postula Chibolín. Chibolín es un personaje, no dentro de, el contexto, digamos, visual que tenemos en el ¿no? país. Claro, entonces
nadie compra a Andrés Hurtado, todo el mundo compra a Chibolín. Compra a Chibolín, ¿por qué? Porque también Chibolín, Andrés Hurtado, es una persona hábil que dice, esta sociedad, este país, que está, digamos, cansado, hasta el hartazgo de la clase política tradicional, de los mismos actores políticos, bueno, apuesta a lo que los banales apuestan, ¿no? Bueno, no sabrá gobernar, pero al menos tampoco me va a robar, pero al menos me hará reír. Voto por él. Y obviamente gente que dice, bueno, ¿no? ¿Qué más da? La política a mí no me cambia la vida, yo sigo trabajando, moliéndome, dejando que la AFP me robe, o que salud me robe, o que mi... Tu lado va de la claro, sociedad no entonces se ve afectado. digamos, es una suerte de alpinchismo, de gente que dice, bueno, ¿para qué pensar en este país? Este país ha seguido en la misma mugre tantos años, 200 años, bicentenario. Digamos, él juega obviamente a eso, ¿no? No es porque tenga una propuesta política seria, ni porque quiera, no, o sea, hay un tema, Un tema de atención. es un tema de tensión, de eso, y obviamente dentro de ese escenario, pero digamos, la comedia en el Perú siempre ha llegado hasta el Congreso, ¿eh? Pero hasta la presidencia no, siempre que han querido postular comediantes, en fin, nunca han aparecido entre los 3, 4 primeros, ¿eh? Por ese lado, digamos, no, o sea, teniendo en cuenta, digamos, la historia electoral del país, que no es la primera vez que va un comediante, un farandulero a la elección presidencial, nunca han pasado más allá del entusiasmo, ¿no? Más allá A de lo que sí han llegado sí es al Congreso, ¿no? O sea, Susidía va a postular creo por segunda vez y creo que lo va a lograr, ¿no? Igual no se trata de que lo puedan hacer mal o No, bien, no se trata de eso, es un tema, digamos, bueno, ¿sabes qué? Como país me ha jodido tanto que yo como país te voy a devolver la joda. Me jodes con un sueldo mínimo fuera de la realidad, me robas en el agua, en la luz, en el teléfono, en el colegio que pago los hijos, me robas cuando compro un kilo de azúcar, ¿no? Viene la SUNAC y me roba. Entonces, no te puedo robar, pero te voy a joder, te mando a este candidato, ¿no? Digamos, es una cuestión de amor y odio que es lo que pasa en sistemas políticos imperfectos, ¿no? Defectuosos como el nuestro, ¿no? Y ya un toque más serio, un lado más serio. Había una noticia de Mijael Garrido Leca Ya. queriendo postularse del lado del APRA. Ya, claro. Sí, Belli lo entrevistó y, Claro. y se puso en tendencias en Lima. Sí. Y ahí a dónde va el APRA ahora. El APRA jugó un papel importante en los 2000. Bueno, el APRA no tendría por qué participar porque en la última elección cambiaron la ley a último momento, ¿no? La valla electoral era 7% y el APRA consiguió el 5% con Alan García, con el finado. Entonces el APRA, digamos, tiene una crisis que ya va más de 5 años, de los últimos 10 años debido a los casos flagrantes de corrupción, ¿no? Que han dañado la Casa del Pueblo. Por un lado es lamentable porque mal que bien estamos hablando de uno de los partidos políticos principales del país, ¿no? Pero por otro lado también es saludable, ¿no? En el sentido de que, digamos, a menos que este partido entre a una reformulación integral desde las bases, ¿no? Y vuelvan a ser el actor político interesante, importante que han sido en el país, por algo no tienen 90 años. En la medida que no han hecho eso, ¿no? No han hecho eso, digamos, siguen apostando por poner el parche, por poner curiosidades, por poner, ¿no? Cosas que digamos estén, digamos, en el imaginario nacional, pero no como propuesta política integral. Una de estas curiosidades se llama Mijael Garrido Leca, ¿no? Sí, salió disfrazado de militar. Claro, ¿no? Alguien que se disfraza de militar. Querer vender. Que, o sea, bueno, en fin, el chico no tiene la culpa, ¿no? El chico puede, ¿no? Mañana se disfraza de Pokémon, no sé. Entonces, no tiene la culpa, sino que interviene como un actor variopinto para, digamos, que mal que bien el APRA se siga hablando, ¿no?
un partido que, digamos, ya no siguió produciendo los líderes políticos, los cuadros políticos interesantes que siempre ha producido, independientemente de si uno comparta o no su doxa política, ¿no? Ahora es un meme el APRA, ¿no? Sí. Yo no sé si logre pasar la valla electoral, sinceramente. Y ya para concluir, ¿a dónde está yendo el contexto político ahora? ¿Qué se viene para el 2020? Bueno, la gran foto va a ser las elecciones de enero del 2020, ¿no? Digamos, todavía yo creo que hay una gran tendencia al centro, como te decía al inicio de la conversación, hay una gran tendencia al centro. Tenemos a medios de comunicación golpeados por la corrupción. La cosa está muy bonita, la tormenta está perfecta, así que vamos a ver qué actores políticos hay, ¿no? Medios de comunicación en crisis, partidos políticos tradicionales en crisis, digamos, farándula en crisis también, porque no, digamos, ¿no? Así que la cosa está bonita y va a estar, yo creo que va a estar multidiversa, no va a haber mayoría, van a ser cuadros, digamos, yo creo que el Congreso se va a dividir en 3, 4 partidos con porcentajes de 25% cada uno, 30% cada uno. No creo que alguien tenga mayoría absoluta. Pinta bonito el otro año. Va a estar bonito, este Congreso va a estar interesante, como un Congreso de transición. Espero que digamos, me parece que probablemente, ¿no? Obviamente va a tener sus objetos lamentables, como todo Congreso, pero por un lado, por ese lado soy optimista. Yo creo que, digamos, no, digamos, va a ser saludable, independientemente de los actores que vaya, de que no tengamos mayoría absoluta. Igual pasa lo que vaya a pasar, va a haber contenido para este formato y para muchos más televisivos. Bueno.